Buen día, estudiantes. En el siguiente video encontrará la explicación de la división algebraica entre monomios y combinación entre polinomios y monomios. También entre polinomios y polinomios. También vas a encontrar cuál es el teorema del residuo y vamos a aplicar la división sintética mirando cuáles son sus condiciones. La división de monomios. El cociente de dos monomios es otro monomio cuyo coeficiente es la división numérica y la parte literal sale aplicando las propiedades de la potenciación. División de bases iguales o exponente negativo. Recordemos que cuando se dividen dos potencias con base iguales, sus exponentes se restan. Aquí vamos a ver una serie de ejemplos. En el primero tenemos el monomio menos 27 x a la 5y a la 2 dividido entre 3x a la 3y. Como podemos observar, estos términos algebraicos son monomios. Entonces los ubicamos en forma de fraccionario. Luego aplicamos las propiedades que dije anteriormente, que quiere decir, vamos a agrupar la parte numérica, que en este caso es menos 27 en el numerador y el 3 en el denominador. Y vamos en el otro paréntesis a agrupar la parte literal tanto del primer término como del segundo término, para mirar qué propiedades vamos a utilizar en esta parte de potencias con bases iguales. Tenemos que hacemos la división numérica común y corriente, menos 27 dividido 3 me da menos 9, y aplicamos la propiedad de restar exponentes porque se están dividiendo y tienen bases iguales. Las x con las x y las y con las y. En este caso me quedaría el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces queda sin x, 5 menos 3, y a la 2 menos 1. Entonces, ya resolviendo las restas que se encuentran en los exponentes, me queda que el resultado de esta división, es decir, el cociente, es menos 9x al cuadrado y. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos en la parte del dividendo un fraccionario, que en este caso es 2/5. Entonces tenemos 2/5, m a la 8, n a la 4 o a la 2, y lo vamos a dividir entre 4m a la 4, n a la 2 y o a la 2. Entonces, de igual manera como hicimos en el primer ejemplo, lo vamos a organizar de tal manera que quede en un fraccionario. Ahora vamos a agrupar la parte numérica y la parte literal. Aquí, recordemos que para poder dividir fraccionarios, debemos completar que este 4, que es un número entero, lo veamos como fraccionario. Simplemente lo vamos a ubicar un 1 debajo de él, para así poder aplicar o en la regla de extremos y medios o la ley de la oreja, como más común la conocemos. Entonces, para dividir estos fraccionarios me queda extremo por extremo, que es 2 por 1 es 2, y medios con medios, 5 por 4, 20. Al operar la parte literal, cogemos cada término semejante y le vamos a restar el exponente. Recuerden que siempre es el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Para la m me queda a la 8 menos 4, para la n a la 4 menos 2 y para la o 2 menos 2. Entonces vamos a solucionar cada una de estas restas. 8 menos 4, 4, 4 menos 2, 2 y 2 menos 2, 0. Como en el último exponente me da 0, ya no voy a escribir esa letra en el cual el exponente es 0. Es decir, que el resultado, aquí lo que hice en el fraccionario, fue sacar mitad arriba, mitad abajo para poderlo simplificar, de tal manera que me queda un décimo, m a la 4, n a la 2. La división de un polinomio entre un monomio. Se divide cada uno de los términos del polinomio entre el monomio respectivo. Luego se siguen las reglas nombradas anteriormente. Entonces, para dividir menos 8, x a la 5, y a la 2, más 2, x a la 4, y a la 3, entre 4x al cuadrado, y al cuadrado, aquí vemos que el primer término que queremos dividir es un binomio, si es un polinomio con dos términos algebraicos, y lo queremos dividir entre un término, es decir, un monomio. Para eso, lo primero que hacemos siempre es ubicarlos en forma de fraccionario, de tal manera que este 4x al cuadrado debe dividir a cada uno de los términos del polinomio que tenemos escrito en el numerador, de tal manera que me queda escrito menos 8x a la 5 y a la 2 dividido entre 4x al cuadrado y a la 2. Este más
es por lo que el segundo término del polinomio que tenemos en el numerador es positivo. Y agrupamos la segunda división, que sería 2x a la 4y a la 3, dividido en 4x al cuadrado y al cuadrado. Vamos a seguir las mismas reglas que expliqué anteriormente en la división de monomios, de tal manera que agrupamos las partes numéricas y las partes literales. Pues acá tenemos. Para el primero me queda menos 8 cuartos y aquí toda la parte literal. Para el segundo me queda 2 cuartos y toda la parte literal. Ahora vamos a hacer las respectivas divisiones y si el fraccionario no permite hacer una división entera, lo que hago es simplificarlo. O sea, saco mitad o mitad, o tercera, o bueno, la parte como tal donde sea el múltiplo. Entonces, o menos 8 dividido 4 es menos 2. Tenemos que para las x el exponente me queda a la 5 menos 2, para las y me queda a la 2 menos 2. Tenemos este fraccionario que al hacer su división no me da un entero, entonces debo simplificarlo de tal manera que me queda un medio. Y en la parte literal me queda x a la 4 menos 2 por y a la 3 menos 2. Ahora voy a solucionar las restas que tenemos en cada uno de estos exponentes, de tal manera que me queda x a la 3, porque aquí el y queda a la 2 menos 2 y eso es 0. Por eso es que ya no escribo acá en el resultado el y. Acá soluciono, aquí me queda ya 3 menos 2 es 1, como es 1, no hay necesidad de ubicar como tal el 1, se deja así sin exponente, de tal manera que ya sin escribir estos signos de agrupación me queda menos 2x a la 3 más un medio x al cuadrado y. La división de un polinomio entre otro polinomio debemos seguir estos pasos. Entonces, lo primero que voy a hacer es leerlos así en común y vamos después a aplicarlos en un ejemplo uno por uno. El primero, se ordenan los polinomios en forma descendente con respecto a una de las variables. Segundo, se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. El resultado será el primer término del cociente. Tercero, dicho término se multiplica por cada uno de los términos del divisor. Cada producto se resta de su semejante en el dividendo y se tienen en cuenta los respectivos cambios de signo. Si alguno de estos productos no tiene término semejante, en el dividendo se escribe en el lugar correspondiente conforme al orden del dividendo. Cuarto, se baja el siguiente término del dividendo, se divide el primer término del dividendo parcial entre el primer término del divisor, el resultado será el segundo término del cociente. Y quinto, se continúa el proceso hasta que el residuo tenga un grado menor que el grado del divisor. Para este ejemplo tenemos 6 a la 4 más 5 a la 3 menos 1 entre 2 a la 2 más a menos 1. Entonces aquí lo primero que debemos verificar es que este polinomio, como lo vemos acá en las reglas, es el divisor, este es el dividendo, aquí iría el cociente que sería el resultado de nuestra división, y si por acá lo último de hacer la división nos queda algún término, ese es el residuo. ¿Sí? Esas son las partes de una división para que recordemos por allá en primaria cuando nos enseñaron las partes de una división. En este caso, lo primero que se hace es ordenar los polinomios en forma descendente con respecto a una de las variables. Entonces, el primer polinomio vemos que la variable es a y la vamos a ordenar de mayor a menor, es decir, que empezaríamos a la 4, luego sería a la 3, luego sería a la 2, a la 1 y a la 0. Entonces, en este caso, como podemos ver en el polinomio, nos hace falta el a a la 2 y el a a la 1. Entonces, lo que hacemos es dejar su espacio correspondiente de esta manera. Los ubicamos de tal forma que queden en el lugar correspondiente dentro de la división. Ese nomás es el primer paso. El segundo paso es, se divide el primer término del dividendo, es decir, 6 a la 4, entre el primer término del divisor, es decir, 2 a la 2. El resultado será el primer término del cociente, es decir, cuando dividamos, ese resultado lo vamos a ubicar acá debajo. Entonces, hacemos la división, aquí podemos ver, es sencillamente una división entre monomios, como lo vimos en la primera parte de este video.
Agrupamos la parte numérica y la parte literal para aplicar propiedades. Me quedaría 6 medios, a a la 4 sobre a a la 2, 6 dividido 2 es 3 y me queda a la 4 menos 2. Para poder aplicar la propiedad de las potencias, en la división de potencias de bases iguales, perdón. Entonces, me quedaría que es 3 a la 2. Este resultado lo puedo organizar de esa forma y lo ubico en la primer término del cociente. Acá está. El tercer paso, dicho término se multiplica por cada uno de los términos del divisor, es decir, por 2a al cuadrado más a menos 1. Cada producto se resta de su semejante en el dividendo y se tienen en cuenta los respectivos cambios de signo. Si alguno de estos productos no tiene término semejante, en el dividendo se escribe en el lugar correspondiente conforme al orden del dividendo. Entonces, aquí, como podemos observar, a diferencia de las diapositivas anteriores, apartamos el menos 1 porque, como lo dije anteriormente, no tenemos en este polinomio a la 2 ni a la 1, pero debemos respetar sus espacios. Entonces, al hacer la respectiva multiplicación del primer término del cociente por el divisor, me queda expresado de esta manera. 3 al cuadrado por este polinomio, 2 al cuadrado más a menos 1. Recordemos que para hacer esta multiplicación hacemos la propiedad distributiva, es decir, que este monomio va a multiplicar a todos los términos del polinomio. De tal manera que me queda escrito de esta forma. Y al realizar la operación, en este caso las multiplicaciones, si es una multiplicación de potencias de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces me quedaría 3 por 2, 6, a la 2 más 2, 3 por 1, 3, a la 2 más 1, y menos 3 por 1 menos 3, a la 2. Soluciono estas operaciones que me quedan en cada uno de los exponentes, de tal manera que el resultado es 6 a la 4 más 3 a la 3 menos 3 a la 2. El paso siguiente es ubicar ese resultado debajo de cada uno de los términos semejantes que tenemos en el dividendo. Entonces, aquí lo ubicamos porque se supone que aquí va todos los a la 2, que aunque en el primer momento no teníamos, ya apareció. El siguiente paso para poder hacer la operación es el cambio de signos. Entonces, en este caso, el 6 estaba positivo, pasa a negativo, este 3 estaba positivo, pasa a negativo, y el menos 3 estaba negativo, pasa a positivo. Y hago las operaciones verticalmente. Entonces, 6 menos 6, 0, más 5 menos 3, 2, y aquí hay un 0. 0 más 3, 3. De esta manera. A la parte, pues, recordemos sumas y restas de términos algebraicos, que lo vimos en el anterior video. Se suma en la parte numérica y se conserva la parte literal. Ahora debemos seguir con el siguiente paso. Se baja el siguiente término del dividendo. Se divide el primer término del dividendo parcial entre el primer término del divisor. El resultado será el segundo término del cociente. Es decir, que voy a coger el 2 a la 3 y lo voy a dividir entre 2 a la 2. Siempre es primer término de la izquierda dividido entre el primer término de la derecha. De tal manera que la división me queda escrita de esta manera. Agrupo la parte numérica y la parte literal para poder aplicar propiedades. 2 dividido 2 es 1 y esta división de la parte literal me quedaría a la 3 menos 2. Al hacer la operación, en este caso la resta que tenemos en el exponente de la a, me queda ¿qué? Me queda a la 1. Recordemos que ni el 1 cuando está multiplicando a las letras, ni el 1 cuando está en el exponente hay necesidad de colocarlo. Es decir, que el resultado de esta división es a. La ubicamos en el segundo momento, en el segundo espacio del cociente. El siguiente paso se continúa el proceso hasta que el residuo tenga un grado menor que el grado del divisor. Es decir, que el siguiente paso es coger esta a positiva y multiplicarlo por todo el divisor, que es 2 al cuadrado más a menos 1. Aquí tenemos expresada la multiplicación. Aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación, de tal manera que me queda a por 2 al cuadrado más a por a menos a por 1.
Aplicando las propiedades de la multiplicación para potencias de igual base, tenemos 1 por 2, 2 y a la 2 más 1. 1 por 1, 1 y a la 1 más 1. Y 1 por a. Entonces, resolvemos las sumas que tenemos en los exponentes, de tal manera que me queda 2 a la 3 más a al cuadrado menos a. El siguiente paso es ubicarlo debajo de sus términos semejantes, cambiarle los signos y hacer las operaciones verticales. En este caso me queda más 2 menos 2, 0, más 3 menos 1, 2, 0 más 1, 1, y aquí menos 1 lo bajamos. Seguimos haciendo los pasos, entonces recordemos que cogemos el primer término que me queda en la parte izquierda de la división y lo divido entre el primer término que queda en la parte derecha de la división. De tal manera que me queda 2 al cuadrado dividido en 2 al cuadrado. Agrupamos la parte numérica y la parte literal, de tal manera que me queda 2 dividido 2 y al cuadrado dividido al cuadrado. 2 dividido 2 es 1 y a la 2 menos 2. A la 2 menos 2 es 0, por eso es que ya no ubicamos ninguna parte literal porque el exponente es 0. Entonces ya pues oprimimos en este caso la letra A. Este 1 que está positivo lo ubicamos acá en la parte del cociente como el tercer término. Y este más 1 va a multiplicar a todo el divisor. De tal manera que me queda 1 por 2 al cuadrado más a menos 1. Aplico la propiedad distributiva, realizo las respectivas multiplicaciones y me da 2 al cuadrado más a menos 1. Este polinomio lo ubico de tal manera que me queda en términos semejantes debajo de términos semejantes. Posteriormente le cambio los signos a cada uno de sus términos y hago las respectivas operaciones verticales. Más 2 menos 2, 0, más 1 menos 1, 0, y menos 1 más 1, 0. Entonces, como podemos observar, el residuo de esta división es 0. Es una división exacta. La división sintética tiene los siguientes pasos. Vamos a hacer algo parecido. Lo primero que voy a hacer es leer cada uno de los pasos y luego, mediante un ejemplo, vamos a explicar cada uno de ellos. Primero se escriben los coeficientes del polinomio, dividiendo en su forma ordenada. Cuando en el polinomio no existe un término con parte literal, se escribe 0 como el coeficiente. Segundo, al lado de dichos coeficientes se escribe el término independiente del binomio divisor con signo contrario. Tercero, se baja el primer coeficiente del dividendo y luego se multiplica por el valor presente en el divisor. El producto se escribe debajo del segundo coeficiente del dividendo y se realiza la operación respectiva. Cuarto, el resultado de la operación se multiplica nuevamente por el valor presente en el divisor. El producto se escribe debajo del tercer coeficiente del dividendo y se realiza la respectiva suma o resta. Quinto, se continúa el proceso hasta llegar al término independiente del polinomio dividendo. Finalmente, los primeros números de la parte inferior, descartando el último, son los coeficientes del polinomio cociente, que es un grado menor al polinomio dividendo. El último número es el residuo de la división. Pero esta división sintética solo se puede hacer si el divisor es de esta forma. Es decir, que el primer término del binomio debe tener exponente 1 en la parte literal y no puede tener coeficiente diferente de 1. Es decir, que si tenemos 3x al cuadrado más 1 en la parte del divisor, no podemos realizar división sintética, sino lo que debemos hacer es la división que vimos anteriormente. Obligatoriamente debe tener de esta forma. En el ejemplo tenemos dividir a la 4 más 6, a la 3 menos 8 menos 16 entre a más 2. Entonces miremos, el primer término que contiene la letra en la parte del divisor tiene exponente 1 y tiene la parte del coeficiente o del número también es 1. Es decir que sí podemos realizar una división sintética. El primer paso es, se escriben los coeficientes del polinomio dividendo, es decir, este primero,
en su forma ordenada, es decir, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. Cuando en el polinomio no existe un número por parte literal, se escribe 0 como el coeficiente. Como podemos observar en este polinomio, no tenemos un coeficiente o no tenemos un a la 2. Es decir, que cuando lo vayamos a ubicar en esta parte, vamos a poner un 0. Entonces, ponemos el coeficiente del primer término. Bueno, antes de ubicarlos, tenemos que mirar que estén ordenados. Entonces, como ya vemos que se ordenan los polinomios con exponente mayor a exponente menor, observamos que sí está ordenado. Ahora, posteriormente, si me dirijo a escribir los coeficientes de cada uno de los términos. En el primer término, que es a a la 4, el coeficiente es 1. En el siguiente es más 6. En el siguiente es, como no tenemos a la 2, ponemos un 0. Luego seguirían las a's, que en este caso es menos 8. Y luego los términos independientes, que en este ejemplo es el menos 16. Lo vamos a dividir entre a más 2. Ahora, el segundo paso es, al lado de dichos coeficientes, se escribe el término independiente del binomio divisor con signo contrario. Entonces, como podemos ver en el divisor, que es a más 2, el término independiente es el que no tiene letra, es decir, más 2. Pero cuando lo vayamos a escribir aquí en la división sintética, debemos escribirlo con signo contrario, es decir, un menos 2. El tercer punto, se baja el primer coeficiente del dividendo y luego se multiplica por el valor presente en el divisor. El producto se escribe debajo del segundo coeficiente del dividendo y se realiza la operación respectiva. ¿Qué quiere decir? Entonces, lo primero que miramos es que el primer término que aparece en el dividendo es 1. Lo primero que se hace es bajarlo. Ahora este 1 va a multiplicar al divisor, que es menos 2. Entonces me quedaría 1 por menos 2 es menos 2. Este resultado de esta multiplicación lo voy a ubicar debajo del segundo término, es decir, debajo del 6. Y luego se hace la operación correspondiente, que en este caso tengo más 6 menos 2. Hago una resta, recuerden, pues signos diferentes es una resta, se conserva el signo número mayor. En este caso 6 menos 2 es 4. El siguiente, el resultado de la operación se multiplica nuevamente por el valor presente en el divisor. El producto se escribe bajo el tercer coeficiente del dividendo y se realiza la respectiva suma o resta. En este caso es un 4, entonces me quedaría 4 por menos 2 y el resultado es menos 8, que lo voy a ubicar en el siguiente espacio, en este caso debajo del 0. Hago la operación correspondiente, que sería 0 menos 8, eso me da menos 8. Se continúa el proceso hasta llegar al término independiente del polinomio dividendo. Entonces, tengo otra vez el último resultado, que es menos 8, lo multiplico por el divisor, menos 2, me da 16 positivo. Ubico el resultado en el siguiente espacio, que sería debajo del menos 8, hago la operación correspondiente, menos 8 más 16 es 8 positivo, porque el número mayor es 16 y tiene el signo más. Y vuelvo a repetir ese mismo paso. Entonces tengo 8, lo multiplico por menos 2, eso me da menos 16, lo ubico debajo del menos 16, hago la operación correspondiente, en este caso tienen signos iguales, un menos, entonces me quedaría con signo negativo el resultado y se hace una suma, 16 más 16, 32. Teniendo ya completa mi división sintética, ahora vamos a mirar cuál es el resultado, porque acá solamente tenemos unos números, pero no tenemos las partes literales. Entonces, para poderlas ubicar, lo que miro es que el primer término al principio en el dividendo era a a la 4. El resultado va a tener un número menor, es decir, que si aquí era a la 4, el primer término es a la 3. Entonces, me quedaría 1 a la 3, 4 a la 2, menos 8a más 8.
Siempre se deja el último número aparte. El último número no hace parte del cociente de esta división, del resultado de la división, porque esta última columna lo que me indica es el residuo. En este caso no es una división entera. ¿Por qué? Porque sobró menos 32. Tenemos un residuo. Aquí lo único que hice fue volverlo a reescribir de tal manera que ya no ubico el 1, porque no hay necesidad de colocarlo. Listo. Ahora vamos a ver la última parte de este video. Vamos a iniciar ya viendo el teorema del residuo. El residuo de dividir un polinomio entre un binomio de la forma x menos a se obtiene al sustituir x por a en el polinomio. Es decir, entonces vamos a explicar. Aquí, como pueden ver, el divisor debe tener esta forma. O sea, no puede ser x, no puede ser x más 1, ¿sí? O x al cuadrado más 4x menos 3. No, siempre tiene que ser la letra menos el número. Puede ser a menos 1, b menos 3, a menos 4, etc. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Los ejemplos dicen: hallar el residuo de la siguiente división sin efectuar la división, porque también podemos calcular el residuo pues haciendo la división correspondiente. Pero sin necesidad de efectuar la división, pues aparte de tener las cualidades que debe tener el divisor, vamos a seguir los siguientes pasos. Tengo este número, este polinomio 3x al cuadrado menos 5x más 3, lo vamos a dividir entre x menos 2. Vemos que la forma del divisor es correspondiente, o sea, lo podemos hacer, y que el término independiente es un 2. Si el término independiente, o sea, este término que en este caso es 2, vamos a cambiar los valores de la variable en el primer polinomio por ese valor independiente. Entonces, es como cuando hacíamos en el video pasado, hace 2 videos prácticamente, cuando calculábamos el valor numérico de un polinomio, que intercambiábamos los valores de las x por un valor correspondiente. Lo ubicábamos entre paréntesis para solucionar jerárquicamente las operaciones, que iban potencias, multiplicación, división, sumas y restas. Aquí es lo mismo, pero para mirar por qué número voy a intercambiar la x, debo verificar cuál es el término independiente del divisor. En este caso es 2. Entonces, todas las x cambian por el valor del 2. Hago las operaciones, debo primero solucionar las potencias, luego las multiplicaciones y por último sumas y restas. Al solucionar la potencia me queda 2 a la 2 es 4. Ahora soluciono las multiplicaciones, 3 por 4, 12, 5 por 2, 10. Y ahora sí puedo solucionar. Entonces 12 menos 10, 2 y 2 más 3, 5. Es decir, que esta división tiene un residuo al cual es 5. O sea que no es una división exacta. Aquí tenemos otra división. Tenemos 2x al cuadrado menos 3x más 7 dividido entre x menos 4. Aquí vemos también que es de la forma que podemos realizar este teorema. Es un x menos un número o una letra menos un número. Recordemos que la letra debe tener exponente 1, así tal cual como lo tenemos en estos dos ejemplos. De tal manera que ahora vamos a utilizar este polinomio que está en el dividendo y vamos a hallar su valor numérico. ¿Cómo? Intercambiando el valor de las x por el término independiente del divisor, que en este caso es 4. De igual manera lo ubicamos entre paréntesis para poder hacer la jerarquización de operaciones. Primero potencias, luego multiplicaciones y por último sumas y restas. De esta manera. Me queda 2 por 4 a la 2 menos 3 por 4 más 7. Soluciono la potencia, que en este caso es 4 a la 2, 4 por 4, 16. Y ahora soluciono las multiplicaciones. 2 por 16, 32. Y menos 3 por 4, menos 12. Y ahora sí puedo hacer la debida operación. 32 menos 12, 20. Y 20 más 7, 27. Es decir que la segunda tampoco es una división entera. ¿Sí? Tenemos un residuo. Entonces, espero, chicos, que pues hayan tenido la oportunidad de ver el video completo, que lo vean las veces que sean necesarias. De todas maneras, pues este es un tema como
Entiendo que de pronto al principio es un poco complicado y aún más explicándolo virtualmente, pero espero que así paso a paso como desarrollé estos ejemplos sea suficiente para poder analizar correctamente el taller que les voy a dejar por Google Classroom. De todas maneras, recordemos que en la otra semana en el encuentro en Zoom de álgebra nos vamos a dedicar a, a solucionar, a verificar, a corregir y analizar esos mismos ejercicios, de tal manera que ustedes tengan la oportunidad tanto de participar como lo hemos hecho en las clases anteriores y de eventual manera pues lo envíen con un buen resultado. Entonces, que tengan un buen día. Espero de todas maneras comunicarme pronto con ustedes. Muchísimas gracias por ver el video completo. Recuerden tomar apuntes siempre. Todo esto es para un aprendizaje efectivo y realmente pues en estos momentos de cuarentena, pues el aprendizaje depende de cada uno de ustedes. Entonces, como lo dije en inteligencia emocional ayer, la idea es pues impregnar algo de nosotros mismos para sí mismo lograr un aprendizaje efectivo, que sea más armonioso, que realmente estemos aprendiendo. Y si no ponemos de nosotros mismos a la hora de realizar los ejercicios, de analizarlos, de participar, pues todo este tiempo estará perdido y pues es una falla para todos. Entonces la idea es que tanto de ustedes como de mí podamos poner de nuestra parte y asimismo pues lograr aprender, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.